Nuestro invitado de hoy solo logró convencerme de que era realmente liberal cuando me demostró que tenía un barco. Eso sí que es anhelo de mar. Periodista cultureta y tuitero polémico, pasará la historia por haber reivindicado la paella con chorizo antes que por su libro Me cago en Godard. En otra vuelta de tuerca, Pedro Ballín. Pedro Ballín, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Bien hallado. No te voy a joder con el psicoanálisis, que es como empezamos siempre en este programa, porque sé que no soportas a Sigmund Freud. Así que nos lo vamos a saltar, pero te voy a tomar la palabra, porque tú dices que la sentimentalidad se forma en la adolescencia. Así que háblame de Pedro Ballín adolescente. A mí me han contado que tenías asma y que por lo tanto tenías que pasar mucho rato viendo cine y viendo la televisión. Sí, desde los 9 años. Para ser una infancia de pueblo y de pueblo pequeño, mi infancia debería haber sido más una infancia exterior, que era lo propio, ¿no? De quedarte después del cole por la calle. Pero desde los 9 años que empecé a tener asma y no podía correr y jugar al fútbol y estas cosas, pues al final pasé una infancia bastante de interiores. También es verdad que el tiempo en Asturias no anima en invierno a que estés todo el día en la calle, ¿no? Y mis obsesiones digamos, en la infancia fueron dos. Una era ver la televisión, o sea, ver sobre todo películas, me gustaban muchísimo desde muy crío las películas, y la otra era cualquier cosa que fuera de construcción. Me pasaba horas y horas encerrado con juegos de construcción, en general construyendo naves espaciales, que siempre fue como mi primera obsesión. Luego en la adolescencia, no, la adolescencia ya fue un poco más de exteriores, digamos, porque mi pueblo Colunga es un pueblo pequeño y tiene un colegio público, pero no tenía enseñanza secundaria, y entonces tenías que irte al instituto a un pueblo vecino, a 20 kilómetros, a Villaviciosa, y bueno, ya con la excusa de que cogías un autobús todas las mañanas y cambiabas de pueblo, pues tuve una adolescencia un poco más de calle, ¿no? Y no sé, son unos años muy chulos. A mí me tocó en el instituto la llegada de los primeros profes progres, ¿no? A la enseñanza pública española. Pues yo empecé lo que entonces era primero de BUP con 14 años en el 85. Y la verdad es que aquella experiencia estuvo muy bien, era muy chulo porque aparte de que había una renovación del profesorado generacional y política, eran profesores que venían con muchísimas ganas, ¿no? Y no sé, yo creo que fueron unos años donde ese motor que tienes con esa edad, que es la curiosidad, la sensación de que todo el mundo es mucho más grande de lo que tú conoces. Cuando vives en un pueblo pequeño, esta sensación de ir creciendo y abriéndote como a una especie de panóptico que se va ensanchando, pues los profesores contribuyeron mucho a eso. Yo estoy muy agradecido a los profesores de la secundaria. ¿Estudiaste Ciencias de la Comunicación? ¿Por qué? Pues porque en realidad tengo una cierta capacidad para entusiasmarme o tener curiosidad sobre cualquier cosa. No tenía muy claro qué quería hacer y en el instituto, cuando llegué, me gustaba una muchacha de la clase de al lado que escribía poemas y quería ser escritora de mayor seguramente, y entonces quería escribir periodismo. Y entonces, por esas mímesis que uno desarrolla cuando está, digamos, todavía formando su personalidad, yo empecé a decir a todo el mundo que quería estudiar periodismo. La chica en cuestión desapareció, que me duró, porque desapareció el cuarto año, cuando estaba terminando la secundaria, se mudó a otro pueblo, nunca más supe de ella, pero en el último año de enseñanza secundaria me daba como mucha pereza, después de llevar 3 años repitiéndole a todo el mundo que quería estudiar periodismo,
ponerme a explicar o a pensar siquiera, a explicarme a mí mismo si realmente eso era lo que quería hacer, ¿no? Entonces dije, mira, disfruta este último año de secundaria, que seguro que eso tan mal no estará, y luego me di cuenta que era la carrera, no sé si tanto la profesión, pero sí la carrera perfecta para alguien como yo, a quien todo le interesa un poco, ¿no? Aunque sea someramente. Entonces una carrera que tiene mucha historia, literatura, economía, sociología, derecho. A mí todo esto me parecía apasionante. De hecho, en general las asignaturas que menos me interesaban eran las propiamente periodísticas, porque luego me di cuenta con los años que esto es un oficio, sobre todo, no es una profesión, y que hacer periodismo se aprende haciéndolo y ya lo aprenderás cuando termines la carrera. Y en cambio es muy interesante que un periodista tenga una formación, pues fíjate hoy, ¿no? Bastante sólida en derecho constitucional, en derecho europeo, pues, en derecho penal, en economía, que sepas lo que es un PIB, cómo se hace una tasa de desempleo, cómo se calcula la tasa de desempleo. No sé, me pareció que con ese programa estaba muy bien pensada para lo que luego es el ejercicio. Y luego el ejercicio se aprende como andar en bici, o sea, lo haces mal muchas veces hasta que aprendes a hacerlo un poco mejor. Acabas la carrera y trabajarás después en los 2 periódicos de referencia de Asturias, en el periódico de Oviedo, en La Nueva España, y en El Comercio, que es el periódico de Gijón. Y ahí tratas sucesos y temas de política local. ¿Cómo forma Pedro Ballín esa experiencia, digamos, tan asturiana en los primeros años del periodismo? Bueno, la primera vez que entré en un periódico, en una redacción propiamente dicha, que no había decidido si iba a hacer periodismo profesionalmente o no, porque acabé la carrera, estaba intentando simultanear la licenciatura de Ciencias de la Información en la rama audiovisual, porque como me gustaba el cine quería, bueno, mantener abierta esa vía. Y cuando llegué de prácticas a La Nueva España la primera vez y vi la actividad de una redacción, los que somos de mi generación no habíamos visto todavía periodistas de Telecinco, pero habíamos visto Lugran y habíamos visto pelis como Todos los hombres del presidente y esta cosa bulliciosa de las redacciones, y me quedé prendado. Cuando entré el verano primero de prácticas en La Nueva España me pareció que aquello era divertidísimo, sobre todo divertidísimo, ninguna otra cosa. Esta cosa de están pasando cosas a la vez, por todas las mesas, la gente discute, y dije, yo esto quiero hacerlo. Y la experiencia al principio fue de mucho aprendizaje, hice muchas cosas diferentes, incluidos trabajos de carpintería, como todos los días copiar las temperaturas, la previsión de temperaturas, transcribir las pelis comentadas de la televisión del día siguiente, cosas así, pero a la vez mucho periodismo local, enfocado por el reporterismo al principio, que es lo que te entregan un poco cuando empiezas. Y con los años, al final estuve 8 años prácticamente en Oviedo, porque para el periódico de Gijón también trabajé desde la delegación de Oviedo. Pues empecé a aprender en qué consistía relacionarte con el poder local, ¿no? La cosa más divertida de esto fue que yo me relacioné con el poder local en el periódico que se llevaba bien con el poder local, y luego en el periódico que no se llevaba bien con el poder local. Y bueno, pues fue un aprendizaje muy elocuente de cómo funcionan el poder político respecto al poder mediático, y cómo son esas relaciones, y qué papel y cuánto margen tienes como profesional para moverte ahí. Mi conclusión fue optimista, no fue nada ceniza. Yo siempre reivindico que el periodista, a pesar de las presiones y de los intereses del medio para el que trabajas, etcétera, etcétera, tienes mucho margen para, sin ser un suicida, es decir, sin provocar tu cese, digamos, hacer muchas cosas. Digamos, hay un Ballín que ya explica más, Me cago en Godard, tu primer libro del que vamos a hablar, que es el Ballín que trabaja en la sección de Cultura de La Vanguardia, y el que es una de las almas de los premios Feroz, que son como los Globos de Oro de España antes de los Goya, y digamos ahí ya vamos conociendo más al Ballín que va a aparecer después en este libro.
La tesis fundamental de este libro básicamente es una defensa del cine de Hollywood frente al cine de autor europeo, e incluso plantear que hay mucha más izquierda en el cine de Hollywood que en el cine de autor europeo, que en realidad es conservador y burgués. Explícame esto. Bueno, tiene que ver sobre todo con un presupuesto del que me di cuenta, de hecho, en Asturias, a raíz de tener que entrevistar a un chico que había hecho una tesis doctoral sobre el cinematógrafo, se llama algo así como el cinematógrafo y las varietés, que explicaba cómo el cinematógrafo llega a los pueblos y a las ciudades en un carromato, ¿no? El cine es un arte o una expresión cultural genuinamente plebeya, casi lumpen, o sea, es una cosa que efectivamente va por las ferias, junto con los carromatos de hombres fenómeno y con los vendedores de crecepelos y por eso desde su origen es tremendamente inteligible, o sea, es muy fácil, lo ves muy claro cuando analizas cómo es el primer cine, ¿no? Las primeras películas que todas duraban unos 11 minutos de los grandes cómicos, de Max Linder, el francés, hasta Charles Chaplin, todo es perfectamente comprensible, es de una llaneza. Creo que es un hijo de la democracia liberal, el cinematógrafo. Y en buena medida, visto con perspectiva, el cine de autor es una apropiación burguesa de un lenguaje popular. Es verdad que la alta cultura, en general, no solo el cine, pasa por ser muy progresista, pero en realidad esto es poco más que un lugar común y a poco que uno lo analice es falso, o sea, no se sostiene. De hecho, la alta cultura, tanto en lo literario como en las artes plásticas, como en fíjate, en la música, lo que llaman música contemporánea, ¿no? Cuando la música clásica vence las convenciones de la armonía, no son más que mercados segregados, que diría Baudrillard, para los burgueses. Y coincide su surgimiento, yo diría que la literatura, como el Ulises de Joyce, dejó de poner puntos y comas, la poesía dejó de rimar y de medir sus versos, a la vez que la música prescindió de la armonía y que las artes plásticas prescindieron de la figuración. Todo este fenómeno de codificación cultural, que es generar un mercado segregado para gente que ya está preparada de antemano, coincide con el surgimiento de la cultura de masas, con el momento en que en las ciudades empiezan a crecer porque hay grandes masas de trabajadores que se mudan del campo a la ciudad y empiezan a tener, gracias a los derechos laborales conquistados, horas de ocio. Y entonces hay un mercado cultural para las clases populares. La música que antes se tocaba en la corte se empieza a tocar en los kioscos de los parques, empieza a haber exposiciones universales, empieza a haber toda una cultura de masas. Justo en ese momento se produce una brecha y nace algo que hoy conocemos como la alta cultura, que es la literatura elevada. Pues el fenómeno del cine de autor forma parte de esto mismo, no deja de ser un mercado muy burgués. En el libro no le resto ni le pongo valor a la calidad artística de esos cineastas, pero es cierto que tienen un componente de clase y de hecho esto se expresa muy sencillamente con cuáles son los festivales de cine, del cine de autor, en qué tipo de ciudades se celebran y qué tipo de público y a qué tipo de público hablan esas películas, ¿no? Y para mí es muy obvio que es un mercado de burgueses que quieren no parecer clases populares, ¿no? Si tu libro recibiera el tratamiento periodístico que recibe Podemos, seguramente los jefes de los periodistas que tuvieran que escribir sobre tu libro impondrían un titular que sería algo así como Cruzada de Ballín contra el marxismo cultural. ¿Qué querría decir este título? Bueno, porque creo que ha habido una... por lo menos en lo que he aprendido en los años que he estado haciendo información de cine, yo he hecho muy poca crítica como tal, porque apenas he hecho algo parecido a crítica en las crónicas de festivales, ¿no? Yo he hecho sobre todo reportajes, entrevistas, pero digamos, el género crítico lo he tocado muy poco. Pero lo que he aprendido es que
aunque muchos no lo saben, básicamente hay un pensamiento hegemónico en la crítica que es de raíz marxista, que tiene que ver con una interpretación, yo creo que sesgada, de la Escuela de Frankfurt, y que descansa sobre dos conceptos, en el caso español, clarísimos. Uno es un cristianismo cultural brutal, que tiene que ver con el sufrimiento como camino de virtud, y otro a nosotros nos llega la democracia justo a la vez que Reagan prácticamente se hace con el gobierno en Estados Unidos, y entonces el antiimperialismo se convierte casi en un lugar común de todo progresista, ¿no? Entonces se demoniza no solo la acción exterior del gobierno norteamericano, sino todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Se demoniza Rambo, se demoniza Rocky IV. Claro, pero es que Rocky IV y Rambo son más excepciones que regla, y esto es lo que intenta explicar el libro, que si la generalización es que el cine yanqui es reaccionario e imperialista, es injusta, porque existe un cine imperialista y reaccionario en Estados Unidos, pero no es mayoritario. De hecho, has nombrado dos sagas de Sylvester Stallone, cuyas películas de apertura, en ambos casos, son todo lo contrario de lo que acabó siendo la saga. Rocky I es de izquierdas. Rocky I es dice un amigo, muchacho de clase obrera italiano. Y seguramente cuenta una de las historias de amor lumpen más enternecedoras que se han contado en el cine, ¿no? Y El acorralado en realidad es una crítica a lo que ocurrió tras la guerra de Vietnam, que como no ganaron se trató a los veteranos como si fueran escoria, y gran parte del homeless, digamos, nativo que ha tenido Estados Unidos en los 25 o 30 años posteriores a la guerra de Vietnam son veteranos que no encontraron nunca un encaje social después, ¿no? El acorralado trata de esto. Otra cosa es que Rocky IV ya, digamos, en el final casi en el final de la Guerra Fría, sea yo creo que es casi enternecedor de puro pueril, que es el retrato que intenta hacer de la Guerra Fría Rocky IV. Y esas pelis existen. De hecho, incluso durante el reaganismo hubo un intento de hacer un cine sobre los negocios de corte Chicago Boys, ¿no? Armas de mujer, que estuvo muy nominada, no recuerdo, pero creo que media docena de estatuillas optaba, y pasa por ser una peli de emancipación de la mujer. En fin, en realidad es un elogio del tramposo en el mundo de los negocios, ¿no? Del que usa subterfugios para triunfar. Pero esto duró muy poco, y en el caso concreto de los negocios, Oliver Stone puso el punto sobre la I con Wall Street, y casi desde Wall Street en adelante Estados Unidos, o Hollywood mejor dicho, nunca volvió a hacer un elogio de Wall Street como tal. De hecho, todo lo contrario, y lo hemos visto con la crisis económica. Novela y relato. Dices que la novela es la estructura de alta cultura a la que trata de imitar el cine de autor, y el relato, el storytelling, que es, digamos, el cine de Hollywood, es por contra mucho más popular. Explica esto. Bueno, esto es robado, ¿eh? Esto tiene que ver con un ensayo que a mí me marcó mucho, que se llama The Storytelling, el cuentacuentos sería la traducción, de Walter Benjamin, donde explica que crea una dialéctica. Este tipo de clasificaciones siempre son un poco falsas, porque luego en todo hay un poco de las dos cosas, ¿no? Pero digamos que él establece una frontera entre lo que es el cuento como una tradición casi preterliteraria, que procede casi de los relatos orales contados a la luz del fuego, que es una narrativa con una función social, yo diría que hasta biológica, clara. Y que por lo tanto se puede repetir y adaptar, claro. Y que existe no es como desde la tiempo novela, inmemorial. Que es una creación única. Y en la que están esos relatos heroicos, que es una forma de enseñar y prevenir a las nuevas generaciones, ¿no? Sobre el enemigo, sobre lo que hay más allá de las fronteras, sobre los monstruos, sobre el héroe que salva a su comunidad. Entonces lo que Walter Benjamin sostiene es que este tipo de narraciones que tienen una función social, más allá de su conciencia de tenerla, preexisten a la novela, y que la novela es un giro un poco burgués y ensimismado, que además cosifica el resultado de la narración. Y esto es muy importante. En el cuento, el relator no es un creador.
En el fondo es un legatario, es alguien al quien le han contado. Esto lo podemos ver con la tradición, por poner un caso de Arturo, ¿no? Arturo tiene diferentes plasmaciones a lo largo de la literatura, desde el siglo XII hasta el año 70 y tantos, que Steinbeck hizo la última versión literaria de Los Caballeros de Arturo. Y no es tan importante la forma concreta que toma el relato como los hechos que narra, ¿no? Que además pueden variar según la versión. En cambio, la novela es un producto totalmente terminado, es como un cuadro, o sea, ahí no se puede pintar nada, lo más que puedes hacer es traducirla, pero no se toca una coma en una novela. La novela tiene valor en la forma final que tiene, y por tanto empodera extraordinariamente al narrador, que deja de ser narrador para ser creador, ¿no? Y esto tiene que ver con toda esta cosa romántica en lo que se convierte el artista, ¿no? A partir del siglo XIX, que es como una especie de hechicero que tiene la verdad revelada y que sustituye un poco al cura. Bueno, yo sostengo ahí que a la muerte de Dios el artista sustituye al cura como el tipo al que hay que escuchar, porque él tiene acceso a la trascendencia que los demás no tenemos, ¿no? Entonces, en este juego siempre he tenido la sensación de que el cine de autor está más próximo a la novela que además la novela como tal es burguesa, porque habla desde Madame Bovary en adelante, ¿no? Que se inaugura la novela moderna, habla de las cosas que les pasan a los burgueses, ¿no? Mientras que el cuento, el relato, las historias de aventureros siempre hablan a la comunidad, siempre son una cosa comunal y que además te están invitando a que tú a tu vez la cuentes a los que vienen después. Por eso también, eso me lleva también a hacer una defensa del remake, que tiene una moraleja más clara, un mensaje moral más evidente. Sí, yo creo que en Estados Unidos es que creo que no es consciente, que es un producto del hecho de que sea una creación colectiva e industrial y popular, lo que hace que sea tan leal a la tradición del cuento, hasta el punto de que cuando deciden narrar historias verídicas, las convierten en cuentos, en novelas ejemplares. Cuando adaptan Erin Brockovich o Sully, el caso del piloto que aterrizó el avión sobre el Hudson, el caso de Erin Brockovich es la de una chica que no era ni abogado y trabajaba en un bufete y decidió emprender ella una causa contra una empresa energética por haber contaminado y envenenado a una población. Lo narran como si quisieran inscribirlo en la tradición del relato heroico, digamos, preterliterario, ¿no? Y eso siempre me ha dado la impresión de que, en el fondo, cumplen muy bien con la función que un narrador debe tener. Y un creador, un novelista, creo que es una cosa completamente diferente, porque el autor es el principio y fin de la historia, ¿no? Es especialmente sarcástico que el cine de autor se comporte con maneras de novelista cuando el cine es un trabajo colectivo. Y eso genera que el cine de autor, en realidad, como decía Coppola, que es un cachondo, que a él le gustaba el cine porque era el único sitio donde puede ser un dictador y es legal, ¿no? Pero eso lo leía y creo que es un poco mentira. O sea, el cine tiene funciones muy diferenciadas, pero es mentira que el director mande tanto. El director toma algunas decisiones y a lo mejor ocurre que el director ha sido el guionista también, pero después está el iluminador, después están los actores, el montador casi toma decisiones más importantes que las del guionista o que las del propio director. Ahí, o sea, me convence, digamos, esa noción del cine como trabajo colectivo, como trabajo industrial, donde es verdad que el director tiene una función crucial, pero no necesariamente más crucial que el ayudante de dirección. Pero en cambio en el cine de autor es un poco así. Sí, de hecho, además, los directores del cine de autor se dan importancia hasta el punto de que se meten en el trabajo del iluminador, se meten en el trabajo de los cámaras, meten la cabeza, hacen a los actores el papel. O sea, que Almodóvar dicen que es muy de esto, de hacer lo que quiere hacer el actor o la actriz y luego pedir... La antítesis de Almodóvar, que siempre se han reído de los actores, es George Lucas, que no les dice nada. Y él cuando le preguntan dice, no, yo supongo que ellos han leído el guión y saben hacer su trabajo. Y cuando repite la toma solo les dice, más rápido. Tenéis que llegar más rápido a la marca y decir la frase más rápido. Y en los makings de las pelis recientes, las de 2000 de Lucas,
pues el propio Ewan McGregor se cachondea bastante de Lucas porque dice, no puedes preguntarle cómo se hace esto. Dice, yo deduje que usar la fuerza era fruncir el ceño y con eso tiraban. Te voy a hacer un primer cuestionario. Yo te pongo encima de la mesa algunos arquetipos del cine hollywoodiense y en 5 o 6 frases los describes. El primero, el cine cómico mudo. Chaplin, tiempos modernos. El cine cómico mudo es una versión, yo creo que casi perfecta, que combina el Quijote en su inocencia y su incapacidad para encajar, para asumir que el mundo es como es y no como debería ser, con una inocencia infantil muy comprometida con el mundo dickensiano. Porque la presencia de la pobreza es muy potente. Son como personajes que podrías haber arrancado de una novela de Dickens o incluso de Los Miserables de Víctor Hugo y insertarlos en las megalópolis que se estaban construyendo en Estados Unidos en ese momento. Entonces, es un arquetipo que tenía el riesgo de ser terriblemente reaccionario, porque puede ser muy antiprogresista por esta especie de estupor de estos personajes. Si recuerdas a Buster Keaton construyendo una casa con unas instrucciones que la construía al revés, y entonces lo único que le quiere es tener una casa como todo el mundo, pero no sabe cómo. Y sin embargo, acabó construyendo un modelo de redención del perdedor. Yo creo que, en buena medida, si lo piensas, Charles Chaplin en sí mismo es un icono relacionado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos para el siglo XX. Entonces, en el fondo, además fija algo que ya va a ser una constante para el cine de Hollywood. Como democracia liberal, digamos, la primera experimental, esta cosa de que la Revolución Americana y la Declaración de Independencia antecede una década a la Revolución Francesa, hay como una especie de coger a la democracia americana por las solapas y exigirle que lo que decía en la Declaración de Independencia de que aquí tenemos oportunidades y seremos felices es cierto, ¿no? Entonces la primera forma de impugnar eso, de reclamar eso, son estos personajes que además fijan una cosa muy divertida porque ya no desaparecerá jamás de Hollywood, que es el más villano de los villanos es el rico, ¿no? Esto ya aparece en esas películas de cine mudo. Recuerda, en 6 o 7 frases, ahora vamos con cine negro, mujer fatal. Bueno, la mujer fatal es una traslación de la bruja, o sea, es claramente un personaje negativo que lleva a los hombres a la perdición. Pero para una Europa donde la mujer no estaba todavía tan emancipada, aporta un arquetipo cuyo valor fundamental es el empoderamiento. Es un empoderamiento negativo, porque son personajes que acaban conduciendo a los protagonistas de las películas al desastre normalmente, ¿no? Pero están transmitiendo a un público, si piensas en las clases populares europeas de los años 40, las mismas españolas, le están transmitiendo a las mujeres que ven esas películas que en realidad en ellas reside un gran poder, y esto ya de por sí es emancipador. La comedia de enredo. La clásica es la segunda parte de esto, ¿no? Empieza a presentarnos las primeras mujeres que no van a son las primeras mujeres que van a trabajar para realizarse personalmente y no por necesidad, ¿no? En la Revolución Industrial la mujer se incorporó al trabajo, y se incorporó al trabajo por pura miseria, ¿no? Por traer otro sueldo a casa. Entonces, los primeros personajes femeninos emancipados son las niñas bien que quieren trabajar, ¿no? Y que se convierten en grandísimas profesionales. Katharine Hepburn es el personaje que, no sé, a mí cuando pienso en mi abuela, en la España de los años 40 y 50, viendo a Katharine Hepburn, la reina de África, ¿no? Pero antes, que la reina de África ya era mayor, Katharine Hepburn, pero antes, viviendo en un piso de lujo en el centro de Manhattan, siendo una periodista reconocidísima, la mujer del año, en la que su marido es un pobrecico que hace la crónica del béisbol, pero ella se reúne con la gente en Naciones Unidas. Entonces, a mí me parece que esto es absolutamente revolucionario. Visto entonces, independientemente de que el feminismo de esas películas, evidentemente, está compensado por una especie de condescendencia
un poco machista y tal. Pero lo que hay que cogerlas es en el contexto de aquellos años. Y es tan importante este icono que en las películas en lo que llama el periodista Javier Giner cine de tacitas, que son las películas victorianas, donde las señoras toman el té y tal, cada vez que oyen la palabra mujer americana es como si hubieran nombrado al demonio. O sea, si el jovencito casadero de la casa está saliendo, está frecuentando a una mujer americana, se hacen cruces inmediatamente, ¿no? El western y la identidad nacional, o el mito nacional estadounidense. Esto es una de las cosas, yo tenía más o menos clara antes de llegar a esta parte del libro que el western era una crónica de la reforma agraria, pero luego me di cuenta que el western es una crónica en realidad de la construcción de una democracia. Porque si bien las sociedades de la costa este norteamericana son muy primas carnales de la metrópoli, digamos, de Europa, la construcción la conquista del oeste se produce cuando ya están emancipados de la corona británica. Como prácticamente el exterminio de indios se había completado en los siglos anteriores, mandaban a los granjeros, no es una conquista hecha con el ejército liberando tierras, sino que mandaban a los granjeros a que se las tuvieran allí con los indios que quedaran y bueno, que montaran. Los indios que son siempre, digamos, extraterrestres, es decir, son, lo explicas muy bien eso, son la alteridad, es el otro constitutivo. No hay mucha diferencia. Lo más que se le puede reprochar, efectivamente el western no es una crónica de un exterminio, porque el exterminio ya se había producido. De hecho, las guerras indias en el siglo XIX, que es el periodo clásico del western, producen muy pocas bajas en términos relativos. El exterminio se había producido previamente. Pero es verdad que aparecen muy pocos indios contra lo que la gente cree proporcionalmente en el cine del oeste, y que casi siempre, hasta los años finales de los 50, aparecen como una cosa que está ahí de decorado. En La diligencia de Ford se ve muy bien, ¿no? Es como una amenaza nombrada, pero que no es un personaje propiamente dicho, ¿no? Es muy interesante cómo el viaje del western casi siempre es un viaje de la selva a la ley, y por eso es una crónica de la construcción democrática, y es la forma en que Estados Unidos se dota de mitos medievales. O sea, mientras las coronas británicas tenían a su Roland, su Arturo o su Pelayo, la construcción de la identidad norteamericana la hace el cine, la hace Hollywood. Por eso el western es importantísimo en la identidad norteamericana. Y la crónica real de lo que cuenta el western siempre es un viaje de la selva a la ley, porque es verdad que hay violencia, es verdad que la ley no alcanza, el Estado no manda, pero normalmente el cowboy solitario de pasado ignoto entra en un valle donde manda el dinero por la vía de la violencia, y cuando se va manda la ley, ¿no? Esto es lo que cuenta Raíces Profundas, que luego repitió Clint Eastwood en casi el mismo esquema narrativo en El jinete pálido, ¿no? En un caso era un terrateniente que perseguía a los pequeños agricultores, y en el caso de Clint Eastwood era la misma historia con un empresario de la minería que quería sacar a todos los pobrecicos que estaban bateando el oro en el río, ¿no? Pero esto es especialmente llamativo porque lo que nos han contado siempre es lo contrario, que el western es una especie de oda a la narcoliberal, ¿no? Al tipo que lo impone todo por la violencia. Entonces, efectivamente, esa violencia existe, pero el relato es una crónica de la construcción de una democracia. Reivindicas también en el libro que los superhéroes estadounidenses o del cine estadounidense son en realidad superhéroes de la clase obrera. Bueno, esto tampoco hay que inventarse nada. O sea, tanto los que escribían y dibujaban los primeros cómics, los primeros tebeos de superhéroes, como el público al que se dirigían eran clases populares. Y aparte que además su compromiso político desde su nacimiento es antifascista. Las primeras portadas de los grandes clásicos del género, de Capitán América o creo recordar que también Daredevil, eran, antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, aparecían allí dándole bofetadas literalmente a Hitler, ¿no? En realidad es un fenómeno, desde el punto de vista casi antropológico, muy interesante el superhéroe, porque es crear a Arturo ahora. O sea, se trata de crear cuentos, como decíamos antes, en vez de novelas, crear cuentos contemporáneos e inscribir
personajes heroicos como los que podría sacar de una novela medieval, digamos, de un cuento medieval, o de una leyenda de caballeros, e inscribirlos en las sociedades contemporáneas, lo cual, por cierto, comporta problemas políticos. Por eso el personaje del superhéroe, a partir de los años 80, se convierte en un personaje políticamente, como diría José María Lasalle, problematizado, ¿no? A veces por los propios autores marxistas, diría, incluso. Hay otra cosa que cuentas que me interesa mucho, y es cómo explicas que en el cine de ciencia ficción se ha producido una transición del extraterrestre al zombie. El extraterrestre es un poco como el indio. Todo esto en Alien se ve claramente. Alien aparece poquísimo en la primera película y es sobre todo como una amenaza. Y en realidad los extraterrestres siempre son una cosa como ajena a nosotros. Sin embargo, dices, ahora se ha impuesto el zombie. El zombie comparte un pasado con nosotros y es una promesa de futuro para nosotros mismos. Todos estamos condenados a convertirnos en un zombie. ¿Qué es lo que significan o qué es, cómo caracterizarías este auge del zombie en el cine de ciencia ficción? En realidad, la idea me la dio Jorge Dioni, al que tú también conoces, que es un analista político marxista de una perspicacia envidiable. Es verdad que el extraterrestre funciona como, y tiene todo el sentido, como la gran parábola del comunista, ¿no? Durante toda la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque el mundo comunista es el extramuros de la democracia liberal, ¿no? Y entonces el ajeno es otro que no soy yo porque viene de fuera, ¿no? Entonces lo llamativo es que después de la caída del muro y del fin de la historia que no terminó, estuvimos como unos años sin que hubiera un gran otro, ¿no? Y de hecho hay una crónica puente entre, digamos que si el fin de la historia dura desde que se cae el muro hasta que se caen las Torres Gemelas, pues en medio hay una crónica puente que es Expediente X, que trata sobre el extraterrestre. Pero ya no habla de un extraterrestre como una amenaza, sino de una amenaza de nuestros gobiernos y los extraterrestres juntos para acabar con nosotros. Esto es un elemento novedoso de cómo va mutando el extraterrestre. Y lo cierto es que después del 11 de septiembre, cuando la historia se pone en marcha otra vez, después de que Fukuyama la quiso parar, aparece de repente un tema, que era un tema de los años 60-70, que era el zombie, bueno, incluso anterior, pero que no había tenido especial éxito como icono del cine de terror, aparece como el gran tema. Esta es esa capacidad que dice siempre Guillermo Zapata de la fuera de la cultura de masas a condicionarla, ¿no? No sabes muy bien por qué, pero se ha empapado eso. ¿Y cuál es el gran elemento novedoso? Que el zombie como encarnación del otro ya no es algo ajeno a nosotros, ¿no? Efectivamente es nuestro probable futuro, y a la vez nosotros somos el pasado, con lo cual te estás enfrentando a un igual. Dioni en esto es especialmente sarcástico porque dice que todos cuando vemos una película de zombies pensamos que tendremos que planear cómo sobrevivirles, pero en realidad los supervivientes son muy pocos. En realidad todos deberíamos pensar cómo nos vamos a comer a los últimos de ellos, porque lo más probable estadísticamente es que formemos parte de los zombies, no de los supervivientes. Antes de pasar al cuestionario estricto, te pido un comentario sobre algo de lo que hablas también, que es el impacto del feminismo y del movimiento Me Too en el cine de Hollywood. Digamos que el cine de Hollywood es muy sensible a los movimientos de la sociedad, es muy sensible a los estados de ánimo sociales. Esto, digamos, de lo que significa el feminismo en el cine, yo creo que en la serie se aprecia de manera clarísima. O sea, cómo los temas del feminismo de repente aparecen en multitud de series. Además, no necesariamente como tema principal, sino como temas que empiezan a empapar diferentes tipos de tramas o diferentes tipos de relato. ¿Qué piensas de esto? Es un poco lo que te decía antes que decía Guillermo. Hollywood, y esto es una de las cosas que a mí me gusta mucho del cine de Hollywood, es incapaz de emanciparse de estas grandes cuestiones. Que una saga como Star Wars, en su último episodio estrenado hasta ahora, convierta a los tipos mayores en unos nostálgicos de sus propias derrotas y de su propia grandeza, y ponga a dirigir la guerra a generalas que están centradas no en
en pasarse la mano sobre su propio pasado, sino en lo inmediato. Y de hecho que contengan a los jóvenes héroes para decirles no. O sea, esto está muy guay, esto de destruir la Estrella de la Muerte, pero si vas a destruir la Estrella de la Muerte a costa de que perdamos a todos los demás, pues a lo mejor el sacrificio no merece la pena, vamos a pensar cómo sobrevivir, ¿no? Hay un caso que me gusta mucho, porque es una película que no estaba planificada para tener nada que ver con el Me Too, pero como se produce en el año del Me Too, se empapó. Y no sé si se empapó por su director o seguramente sea muy difícil rastrear cómo ocurre esto, pero el caso es que ocurre, que fue Los papeles del Pentágono, la película de Spielberg sobre que funciona un poco como precuela de Todos los hombres del presidente. Esa película, Spielberg, un poco aterrorizado ante lo que significa Trump, mientras está haciendo la postproducción de otra película, que es Ready Player One, en el tiempo que tiene decide acelerar la producción de esta película porque cree que hay que volver a reivindicar ese periodismo paladín y contrapoder, ¿no? En un momento en el que está pasando unas horas terribles. La película cuenta la historia de la editora del periódico y Ben Bradley con la primera gran exclusiva sobre el Pentágono y en lugar de parecer simplemente una precuela de Todos los hombres del presidente o un elogio del periodismo, lo que acabamos viendo en esa película es la historia de una mujer mayor que ha heredado el papel de editora del Washington Post porque su marido se ha muerto y ella delega en un consejo de administración todo de señores, hasta que en un momento dado se da cuenta de que, bueno, pues si ella es la propiedad del periódico, tendrá que tomar decisiones. Entonces vemos a una señora, pasados los 50 y tantos, 60 años, empoderarse de súbito, ¿no? No es casual que esta película esté producida el año del Me Too. No sé si es una decisión deliberada de los productores, del director, de los que estaban trabajando con el guión, que era un guión escrito bastante tiempo antes. Lo que sé es que esto ocurre en el cine de Hollywood, que se empapan de las sensibilidades, a veces las anticipan. Neil Blomkamp produjo una película que anticipó el mundo patera que pretende Trump, ¿no? Que fue Elysium, donde todo el planeta es una especie de favela gigante y la gente bien vive en una estación espacial con sanidad. Y todo el ansia de los que habitan el mundo favela es tener hospitales. Estas cosas ocurren en el cine de Hollywood al punto de que ahora mismo los grandes relatos de ciencia ficción, que tienen un componente de lucha de clases descarado, desde los Juegos del Hambre hasta Divergente, están capitaneados por mujeres. Las grandes heroínas de los nuevos relatos son todas chicas. Estamos llegando ya casi al final, vamos al cuestionario, ahora sí hay que ser estrictos, 2 o 3 frases como mucho. Yo dejo sobre la mesa algunos nombres propios y tú, sin piedad, los calificas. Nouvelle Vache. Niños de derechas pretendiendo hacer cine de izquierdas. Lars von Trier. Creo que está chiflado y que ha hecho cosas magníficas y chaladuras. Neorrealismo italiano. Creo que hizo un gran servicio al cine y que a la vez creó sus propios fanáticos. Y eso hurtó a la narrativa de algunos de sus deberes, porque la narrativa no tiene por qué ser periodismo. Woody Allen. Pues es el icono del cineasta de autor burgués, ensimismado y conservador, que ha creado un arquetipo que es profundamente conservador, que es el de yo quiero hablar de que tengo 50 y muchos años, o 60, soy un señor muy culto y me gustan las camareras de 20 y tantos años. Haneke. Es un ser odioso, es un cineasta extraordinariamente dotado que utiliza todas esas armas narrativas para el mal. O sea, creo que en Austria gobierne quien gobierna y haya ese peso de los partidos conservadores y reaccionarios explica a Haneke y viceversa. Almodóvar. Como muchos grandes autores, empieza revolucionando lo formal y lo social con sus películas y al cabo del tiempo se convierten en directores mucho mejores en cuanto a lo técnico, pero mucho menos generosos con una mirada sobre el mundo que les rodea y más ensimismados, ¿no? Buñuel.
Esta es complicada porque a mí me interesa de Buñuel lo que no, en realidad no es lo que le ha dado fama. A mí me gusta muchísimo su etapa mexicana, es la que más me interesa. Es la que más me interesa. Porque la crónica de España que... El desierto, magnífico, el Nazarín, discreto encanto de... Los Olvidados, incluso la adaptación que hace de Cumbres Borrascosas. Es el mejor A Buñuel, mí yo este creo. es el que me interesa. Y no me interesa nada Belle de Jour, me interesa Viridiana, pero lo justo. Yo tengo un problema, que cuando él trata los usos y costumbres de la Sociedad Nacional Católica Española, lo hace desde la perspectiva del pecador. O sea, es como si él fuera demasiado consciente de que está violando la norma, ¿no? Violando el dogma. Y yo lo vi o lo descubrí en profundidad justo a la vez que descubrí a Renoir, y claro, el contraste es bestial, porque Renoir en los años 20-30 ya hacía un cine que desde el punto de vista sexual, de las convenciones sociales, estaba absolutamente emancipado. Me cuesta ver mucho películas que quien las hace tiene la conciencia de pecado cuando la hace, y me resulta muy ajeno. Yo no he tenido una educación muy estricta en eso, y entonces esa parte me cuesta fatal me en estira el cine mucho de con Buñuel. Buñuel, ¿eh? Bueno, nos queda ya, solamente para terminar el cuestionario, un libro que recomendarías a todo el mundo. Bueno, mira, si fuera de ensayo tendría que decir La semilla inmortal de Jordi Bayó y Xavi Pérez, porque además este libro les debe muchísimo. El trabajo que ellos hicieron sobre el análisis de los arquetipos en el cine y cómo se van repitiendo desde la época de las tragedias del teatro grecolatino hasta nuestros días me parece que es fundamental. Y si fuera de ficción, sin lugar a dudas, El día de la independencia de Richard Ford, que me parece que es una de las más conmovedoras formas de entender cómo vivir sin convertirte en un tarao en una democracia occidental del siglo XX-XXI. ¿Quién es una maestra o un maestro para ti? Bueno, ahora, yo siempre he sido muy de buscar mentores, como he cambiado mucho de trabajo además, siempre si fuera ciclista sería muy de pillar una rueda para subir el puerto, porque siempre lo he hecho. Y ahora mismo, indudablemente, Enric Juliana, ¿no? que es además amigo y yo creo que es una absoluta referencia en la forma de enfocar la crónica política, pero no de ahora, sino de los últimos 15 años. Para mí, sin lugar a dudas, el mejor de su especialidad. ¿Un referente político para ti? Pues es que yo tengo mucho respeto a los políticos, cosa rara, porque parece que prima una mirada muy cínica sobre los políticos. Tanto como un referente, es que mi referente político es Jet Bartlett, que es de ficción, y entonces me ha costado mucho encontrar a nadie cerca que estuviera a la altura. Pero en lo inmediato, ahora mismo, en la gente haciendo crónica parlamentaria, la gente que sigo, mejorando lo presente, yo creo que Aitor Esteban, todo el mundo sabe que es un parlamentario modélico y un político astuto. Tengo debilidad por Ábalos, no sé por qué, me gusta la forma de hacer política de Ábalos. Dejémoslo porque devoción está por hecha Yolanda Díaz. Puedo seguir, ¿eh? Para no molestar a tu mentor. ¿A quién digo que no me regañe Juliana como referente político? Siguiente pregunta. No tenemos los mismos referentes políticos, te diría, incluso. Puede ser. Una película que recomendarías a todo el mundo, sé que esto es muy difícil hablando de un libro sobre películas. Pues una que no aparece en este libro, porque no es ni cine de autor, ni europeo, ni es una película de Hollywood. Mi vecino Totoro, de Hayao Miyazaki, que me parece, incluso desde el punto de vista de la estructura narrativa que tiene que tener una película, me parece, es un 10 de 10, o sea, es una de esas películas donde todo está bien. Una serie. Iba a decir, voy a molestar a la gente. Newsroom, de Aaron Sorkin. Macaboy. Y ya por último, ¿qué canción te gustaría que sonase cuando te incineren? Pues tiene que ser una canción animada, indudablemente. Una canción, no sé, yo creo que Viviendo en la era pop de La Casa Azul podría ser un buen tema.
Ya solo me queda pedirte que cojas con la mano izquierda la taza de la tuerca y mirando esa cámara brindes por lo que quieras. Bueno, pues voy a decir una ñoñez y voy a brindar por la cándida adolescencia, que es el brindis de Memorias de África. Muchísimas gracias. Gracias a ti.